hace 2 años. Muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Martí Noticias. En estos días, el mundo, una vez más, pues, se ha puesto en caliente. Y en esta ocasión es Corea del Norte la que ha estado generando un número grandísimo de noticias, porque está amenazando tanto a Corea del Sur, país hermano, a Japón y en particular a Estados Unidos. El liderazgo coreano desde hace muchos años viene presentando crisis periódicas. Para algunos son puros chantajes en busca de suministros de alimentos, porque es un país, como ocurre con muchos países que nosotros conocemos, incluido Cuba, invierte en grandes recursos en desarrollar armas, en la represión, pero sus pueblos se mueren de hambre. Para hablar de Corea del Norte, para hablar de Corea del Sur y del conflicto, hemos traído un viejo amigo personal y de esta casa, el coronel en condición de retiro, Octavio Pérez. ¿Por qué Octavio Pérez? Octavio Pérez prestó servicios en los años 80 como analista físicamente en Corea del Sur, pero también en los servicios de inteligencia en Washington. Conoce a profundidad la situación coreana, así que Octavio, gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación, como siempre. ¿Es esto un chantaje más o en esta ocasión las amenazas norcoreanas revisten un mayor peligro? Bueno, lo bueno es que entre padre, abuelo e hijo tienen un patrón predecible. O sea, ocurre un lanzamiento de un cohete, al cabo de semanas o un mes ocurre una detonación nuclear, consecuencia viene sanciones de las Naciones Unidas y empieza esta retórica. Eso es predecible desde el año 2006. Ha ocurrido 3 veces con las 3 detonaciones. También era predecible en el tiempo del padre de Kim Jong-il y Kim Il-sung. El fundador de la dinastía. El fundador de la dinastía Kim Il-sung y el hijo Kim Jong-il y ahora Kim Jong-un. O sea que eso es lo predecible. Un patrón que sabemos que si ocurre esto, se desenvuelve en esto y llega a lo otro. Lo que es sin precedente es la escalada que ha llevado este muchacho, Kim Jong-un, un líder de 29 años, que todavía se dice que está medio bajo tutoría de un tío, o sea, el esposo de la hermana de Kim Jong-il, quien es el que ha sido su mentor en el proceso de transición. Con todo eso también se ha hablado en estos días de una posible purga. Ya desde el tiempo de los funerales del padre, que se hizo el aniversario en estos últimos días. Se habló de purga en ese momento. Se habló de purga. Ya no queda un solo general de lo que se paró con él en la revista formal cuando pasó el féretro. Ya no queda ninguno de esos. Toda esa gente ha sido desplazada. Ha sido todo destituido, reemplazado. Entonces puede que haya algo en lo que se está comentando en estos días sobre la potencialidad que él está haciendo todo esto, especialmente por primera vez en cuestión de días. Él siempre se había visto en una unidad de tanque, pero ha estado en lanchas patrulleras, ha estado en cohetería, en artillería, como si él estuviera, este muchacho que no tiene ninguna experiencia castrense, dando mandos y cómo disparar un obús de artillería, cosas. Pero coronel, a mí hay algo que me llama la atención, y lo estamos viendo también con Irán, sin abordar el tema de Irán, que eso sería tema de otro programa. Y es que todos detestamos las guerras, sabemos que la guerra solo causa sangre, sudor y lágrimas y destrucción, no causa otra cosa. Pero las amenazas también hacen que la vida de las personas y de los gobiernos
sea totalmente inestable. Estas amenazas periódicas por parte de Corea del Norte siempre han sido, digamos, acalladas con inmensos préstamos provenientes particularmente de Estados Unidos. Vamos a seguir en este juego de yo te amenazo, tú me regalas, yo te vuelvo a chantajear, tú me vuelves a dar, y esto hasta el infinito. Bueno, fíjate, eso es una pregunta muy buena porque también hoy, en estas últimas horas, hemos visto que el presidente de los Estados Unidos le dijo que iba a bajar la retórica de nuestro lado. ¿Y a qué se refiere esto? Esto es un juego que tú haces, yo hago, tú haces, yo hago. Por ejemplo, empezamos con la amenaza de que se iban a ir del programa de los 6 partidos, que iban a eliminar el armisticio. Por los Estados Unidos tiene un ejercicio anual, Bald Eagle, que antes se llamaba Teen Spirit, que eso por más de 50 y pico de años, tropas norteamericanas de varios, Fort Lewis, Washington, de Hawái, vienen a Corea del Sur y ayudan a hacer este ejercicio con ellos le han dado un énfasis tremendo, como si esto es una cosa belicosa, cuando en realidad es una cosa recurrente y anual. A consecuencia de esa, ellos dicen que pusieron la artillería en alto estado. Nosotros mandamos 2 B-52, que son bombarderos más viejos que los pilotos. Sí, pero también en estos días volaron 2 B-2. Esa es la cosa, que ha sido yo hago, tú haces, yo hago, tú haces. Y ha llegado el punto donde se ha escalado, porque ya hemos mandado un tremendo sistema de misiles antisatelital, que es un barco que tiene un domo enorme, que va a ser parte de la defensa antimisil mundial que tiene los Estados Unidos. Lo hemos emplazado en Guam 2 años antes de tiempo. En otras palabras, ya estamos nosotros respondiendo como un juego ping-pong a cada avance de Corea del Norte. Y entonces el presidente ha dicho, bueno, vamos a parar la escalada porque no podemos seguir reaccionando por cada vez que él haga algo, porque va a llegar al punto donde va a haber un encontronazo. En otras palabras, si tú empiezas a mandar más barcos y aviones al área, consecuencias de ese evento puede que 2 acorazados rocen en un área disputada como es el estuario de Han, el Han River Estuary, o sea, el estuario que son islas que salen del Injingan, del río que divide Corea del Norte. Pero fue por donde desembarcaron la gente de MacArthur. MacArthur, que llegó a Incheon. Sí. Ese estuario, hay muchas islas y hay un área delimitada que no reconoce Corea del Norte, que es donde ha habido de los problemas, donde se disparó la isla en el año 2011, donde hundieron el Jeongeon en el 2010. Esa área puede haber un suceso donde se vuelve a hundir otra fragata, donde puede haber un boleo entre artillería. Y un simple tiroteo puede desencadenar la guerra. Un simple tiroteo en las fronteras puede desatarse un problema que hay 300 muertos en 1 hora. Ahora, coronel, mi pregunta es la siguiente. Que yo recuerde así, sin hacer grandes esfuerzos, el presidente Clinton fue el primer presidente de Estados Unidos que inició una etapa de concesiones en serio a Corea del Norte para que no desarrollara energía nuclear, para que no montara los reactores nucleares. El mismo juego lo siguió el presidente Bush. Entonces, ya tienen los vectores necesarios para lanzar cohetes, quizás no a territorio de Estados Unidos, pero los tienen. Ya tienen armas atómicas. ¿Hasta dónde vamos a ser objeto de un chantaje que está permitiendo que el gobierno siga desarrollando las armas? Tú como militar, ¿qué puedes decir eso? Bueno, primero déjame hacer una aclaración. En el año 94, cuando el presidente Clinton le dio dinero y petróleo bajo las narices de su administración, pusieron el reactor de plutonio en Yongbyon a funcionar. O sea, no cumplieron el compromiso. Y tenían ya suficiente material físil para hacer 2 bombas nucleares. Ahora, que puedan lograr hacer una bomba, no se supo hasta el 2006 que hubo la primera detonación. Pero el material físil para 2 bombas existió. Ya lo tenían. En el año 2002 es el presidente Bush quien es el que le manda, porque quitaron las cámaras en Yongbyon, en el reactor nuclear, que es lo que estaba monitoreando los rods, o sea, el plutonio que se metía en el reactor, y ahí es donde empezaron las acciones. O sea, que el presidente Bush no fue condescendiente y permitió... ¿Pero no le hizo también entrega de alimentos en grandes cantidades? Le dijo que iba a continuar, es más, se le cortó
¿Y no le facilitó también petróleo? No, eso se corta después del 2002. Ahí no empieza este nuevo juego de sanciones. Cuando Kim Jong-il toma posesión, que el padre ya había muerto hacía 3 años. O sea que la reacción empieza después del presidente Bush. Ahora, curioso, durante administraciones republicanas no ha habido unos confrontamientos de sanciones, de llegar a un partido bilateral. El presidente Bush le dijo a China, este es tu problema, es regional, y aquí hay que ir a conversaciones de 6 partidos. Y hubo 3, 4 conversaciones. ¿Cuándo empezaron las conversaciones a 6 bandas? ¿Cómo se llama? A 6 bandas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la administración demócrata, es que vuelven ellos a buscarse el bilateral, o sea, quieren hacer conversaciones indirectas con los Estados Unidos, dejando a China, dejando a Corea del Sur y Japón y Rusia fuera de juego. En otras palabras, había otro patrón muy visible que no se atreven con los republicanos que se consideran más conservadores, pero cuando hay una administración más liberal, demócrata, sí los llevan al punto del límite, como ahora, que es el peligro, que el presidente ahora se sienta amenazado y dice, bueno, no me hace falta un conflicto, y vaya a una conversación bilateral en vez de llevarlo a 6 partidos. Coronel, todos conocemos en el lenguaje popular que China es la madrina de Corea del Norte. O sea, le facilita numerosos recursos y también una especie de válvula para la olla de presión que debe ser ese país. ¿Por qué Estados Unidos no puede presionar más a China para que ésta a su vez presione a Pyongyang, para que cese este tipo de amenazas y esta situación que, como bien decías hace un rato, un simple tiroteo puede desencadenar un proceso serio y crítico? Pedro, mira las acciones de China y Rusia en todos los problemas internacionales. Ellos no queman capital político sino hasta el último minuto y salen a relucir como los victoriosos, los héroes de la resolución. Hoy por hoy los Estados Unidos, Corea del Sur y Japón están quemando su capital político, reaccionando a lo que dice Corea del Norte. Y China, callada. China nada más que dijo, no nos gusta lo que hiciste, le mandó verbalmente un golpecito en la mano, pero no dice más nada. Ahora, a última hora, después que hay 300 muertos, 2 barcos hundidos, entonces viene la China y rescata el día. Es la actitud en Siria de China, fue la actitud de China en Libia. Lo sigue siendo en Siria. Lo sigue siendo en Siria. Lo es con Irán también. Y lo es con Irán. Y Rusia reproduce y lo fue eso con el Sudán, que causó también que se creen 2 repúblicas en Sudán, porque China tiene unas inversiones de gasoductos en Sudán, que es lo que causó. Esa división fue a favor de China. A favor de China. Pero mira, callados, China funciona así. ¿Y por qué el gobierno de Estados Unidos denuncia eso con más fortaleza en los escenarios mundiales? Porque no se aprecia, no se escucha. Bueno, hay muchas organizaciones non-profit, o sea, non-governmental, organizaciones no gubernamentales, que están denunciando eso. El genocidio que ocurrió en Darfur, el genocidio que ocurrió en el sur de Sudán, todo fue consecuencia de los chinos y la expropiación de muchas de las tierras para el gasoducto y el petróleo. Pero eso ha sido histórico. China y la India están disputándose por todo el hemisferio africano en inversiones. Pero volviendo al caso, el presidente Bush, en su administración, su primera administración, en el 2002, acabando de salir de un ataque a las Torres Gemelas en el 2001, teniendo pendiente una invasión en el 2003 a Irak, por las razones que hayan sido, le dijo a China, necesito tu ayuda, porque esto primero es un problema regional. Y si tú no tomas pautas en el asunto, Japón va a ser la bomba. Yo tenía entendido, estaba equivocado y lo reconozco entonces, porque tú eres un experto en el tema de que el presidente Bush también había hecho concesiones en términos económicos y de petróleo y alimentos en particular. Todo eso estaba en la mesa. De Corea del Norte. Todo eso estaba en la mesa, pero rehusaron y siguieron en el reactor. No fue hasta el 2007, que ellos destruyen el water cooler, el Venturi Water Cooler. Fue el compromiso. Que fue el compromiso y que cerraron supuestamente el reactor. El que están restableciendo de nuevo. Que están restableciendo ahora, que eso ha sido otro de los jueguitos ping-pong, que si tú me haces esto, eso es lo más seguro, Pedro, que en este tiempo que hemos estado, es un reactor de plutonio, que es complicadísimo y costosísimo y peligrosísimo. Lo han cambiado a un reactor de uranio. Y al destruir la torre de enfriamiento, visualmente le enseña al mundo
como que estamos haciendo algo para no proliferar, para seguir esto. Pero a lo mejor le hacía falta una torre mejor para el uranio, y esto ha sido todo el tiempo, porque no hemos tenido cámaras en Yongbyon desde el año 2002. En otras palabras, todo esto, cuando el presidente le hizo esa oferta en el 2006, 2007, de comida, de petróleo, ocurrieron Nunca fue entregado eso. Nunca fue entregado porque entonces hicieron la detonación nuclear en el 2006. Ya. Y ahí es donde empieza todo. Pero sí, la oferta estuvo, pero no se llevó a cabo. Yo lo que miro es una situación, se concreta o no se concreta en las ofertas, y es que, por ejemplo, Estados Unidos tiene un principio que a mí me parece fundamental: no negocia con terroristas. Porque si te dejas chantajear una vez, vas a seguir siendo chantajeado siempre. Y repito, estoy en contra de cualquier conflicto bélico porque no resuelven nada. Pero hay situaciones en las cuales hay que ponerse colorado, aunque sea una sola vez. Porque esto se reitera. La situación, Japón debe estar, me imagino, en un temblor. Corea del Sur debe estar en situación igual. Las bases norteamericanas que rodean a Corea del Norte, unas situadas en Corea del Sur, otras en Japón o en islas adyacentes, pues también están en una seria complicación. ¿Qué se puede hacer con seriedad para neutralizar a Corea del Norte sin llegar a un conflicto bélico? Bueno, déjame explicarte mi opinión personal. No, que es más importante que la mía 1000 veces. Mi opinión personal. Porque conoces el tema. Si no hubiese sido que el año pasado era un año de política, el presidente de turno, porque en este caso es un demócrata, pudo haber sido un republicano, se pudo haber hecho mucho más para prevenir la crisis de Siria y la crisis de Corea del Norte. Porque esto no es que ocurrió hace una semana. No, por supuesto. Esto estamos viendo el emplazamiento de este cohete desde noviembre, que se empezó a preparar el sitio donde se disparó el cohete en diciembre. En otras palabras, si no fuera por las elecciones presidenciales, y obviamente el presidente de turno, que en este caso era demócrata, no quería tomar pautas en el asunto porque no le iba a salir mal. Nadie quiere, a ley de una semana de unas elecciones, ponerse en ascuas con un régimen como Corea del Norte, o mandar aviones o hacer un área de no volar sobre Siria. O sea que muchos de los problemas que estamos viviendo hoy pudieron haber sido atacados o prevenidos o inmunizados en el mes de octubre y noviembre del 2012, y no se hizo por la política del país. Ahora que ya este presidente está en su segundo término, que sabe que no va a reelección, ahora está obligado. Todo el mundo se enfoca en los Estados Unidos con el problema económico, que es uno real. Lo estamos viendo en todos los ámbitos de la medicina, lo estamos viendo en el ámbito que todavía no hay suficiente empleo. En los servicios públicos, en todas partes. Servicios públicos. Pero se sabe, muchos predijeron que el problema grave que va a tener el presidente Obama en estos 4 años es la política extranjera. Lo que él ha negado, lo que él ha tenido siempre como un segundo mano, que su interés es el económico nacional. Y ahí estamos viendo cómo el mes pasado en Siria hubo 6.000 muertos. ¿Y quién habló de eso? No, y los grupos extremistas terroristas están asumiendo protagonismo. Porque mira la inestabilidad de Venezuela, mira los problemas que hay mundiales y la política extranjera americana. La situación de Irán, que más temprano que tarde se le va a presentar en la mesa. Exactamente. Entonces tú estás viendo una secuencia de eventos donde ya los Estados Unidos, y esto es por organizaciones del Medio Oriente, están diciendo que el respeto al presidente y a los Estados Unidos como un factor determinante en resolver un problema ya no es el que era hace 10 años. En otras palabras, estos 4 años el presidente Obama va a tener que dedicar más tiempo a la política exterior, que lo que él pensaba. Si él pensaba que él iba nada más que tener 4 años para resolver los problemas domésticos, va a estar empantanado con Siria, va a estar empantanado con Irán, va a estar empantanado con Corea del Norte. Aparte de eso, Estados Unidos tiene serios compromisos con aliados, como hablábamos un rato, Japón y Corea del Sur. Por un eventual conflicto entre las dos Coreas, quien más va a perder, aún ganando la guerra, va a ser Corea del Sur. Pero mírate esto, Pedro, que es lo ilógico, por eso volvemos al tema de China. China tiene un negocio de 40 billones, o sea, 40.000 millones de dólares con Corea del Norte. China tiene un negocio de 280 billones, o sea, 280.000 millones de dólares con Corea del Sur.
Y con Estados Unidos ni hablar. Con Estados Unidos tiene 426 billones, o sea, 426 mil millones de Duplica dólares. todos. ¿Ok? Si China tiene más negocio con Corea del Sur que Corea del Norte es un sangramiento arterial, no le da nada. Si Corea del Sur estaba en el distrito de Kaesong, que es la ciudad que está fuera de Panmunjom, que es la primera ciudad cruzando la frontera, donde había 42.000 empleos, que cerraron eso hace unos días. Si esos 42.000 empleados, esa área donde había 122 factorías surcoreanas trabajando en el norte, que le Porque demandaban... eso es otra cosa que llama la atención. Cómo Corea del Sur ha tratado de ayudar económicamente a través de los años, por décadas a Corea del Norte. Le han pasado empleos, le han dado ayuda económica. Comida gratis. Comida todo. gratis. Y entonces este país continúa tratando de infiltrar espías, tratando de desestabilizar a Corea del Sur. Realmente es un vecino terrible. Tú explícame a mí, ¿cómo tú vas a decirle a 480 millones de dólares que devenga el distrito de Kaesong? Porque la gente no entiende. Si yo abro una factoría ahora en cualquier puerto, en cualquier ciudad, La Pata, Florida City, esa factoría que emplea 1.000 empleados no es los 1.000 empleados, es que al lado va a haber un Burger King y al lado va a haber un restaurante. Entonces, esa infraestructura... Lo que le dicen indirectos. Los indirectos, lo que devenga ese distrito que él acaba de cerrar, que lo cerró por unos cuantos días en el 2006, después de la primera... ¿Es otro chantaje? Es otro chantaje, pero se está disparando un tiro en el pie. Son 42.000 personas que se quedaron sin trabajo. Pero también es un pueblo, y es doloroso decirlo, que está acostumbrado a la represión, a pasar hambre, a pasar necesidades, que realmente tal vez la mayor parte de los norcoreanos no se den cuenta cuando hay un desajuste económico más agudo que otros, porque la miseria en la que ellos viven es crónica, la falta de derechos y de libertad es total. O sea, son las preguntas que uno se hace, hasta qué punto un ser humano puede vivir como esclavos en pleno siglo XXI. El problema lo tiene también que tiene una política que se llama Chosen First, o sea, el ejército primero. 25%. 1 millón de hombres sobre las armas. 25% del Producto Nacional Bruto está invertido para el ejército y las Fuerzas Armadas. ¿Qué país con qué economía puede hacer eso? El Imperio Soviético, que casi invertía 40% del Producto Bruto en fabricar armas bélicas y mantener cientos y cientos de unidades militares, se fue a ajuste gracias al presidente Reagan, que dijo que iba a poner la guerra de las galaxias, que no funcionaba, pero en vez de ir a 40 se fueron al 60% y trajo... Y quebró el país. Quebró el país. ¿Cómo un país tan quebrado que tiene 2% del terreno arable, que depende de comida de China hoy por hoy, que los coreanos del sur le estaban dando comida, se va a poner en este plano belicoso? Es un país donde la corrupción... Pero eso también habla, coronel, y disculpa, de irracionalidad, falta de sentido común, falta de compromiso con los gobernados y a la vez el deseo de justificar, de cubrir todas sus deficiencias culpando a los del exterior. Pero mi pregunta, y te la repito, Corea del Sur va a ser, si se produce un conflicto, el gran perdedor. Japón va a ser otro gran perdedor, porque aunque Corea del Norte se destruya, tanto Corea del Sur como Japón van a sufrir mucha destrucción. Claro que sí, pero el problema, ese sería el problema inmediato. El problema que yo no entiendo es, a China no le conviene que si ahora hay un armamento, digamos que esto llega a un momento de estabilidad, pero los coreanos del norte desarrollan la bomba y la prueban disparándola en un misil, disparándola, Japón va a hacer la bomba, Taiwán va a hacer la bomba, Australia va a hacer la bomba. La carrera armamentística se va. Entonces, el área de influencia de China va a disminuir. Va a disminuir y va a ser más preocupante, lo que va a dar razón a seguir su proyecto, a hacer una marina de aguas azules, a seguir armándose, porque ya no es un ejército defensivo. Pero en el fondo ese no es el propósito de China. Bueno, China quiere ser influente en esa área. China y la India... Yo creo también que mucho más de esa área, porque tú acabas de decir que China y la India están compitiendo en África. Y para poder competir económicamente en África, China tiene que fortalecer toda su estructura, inteligencia, militar, etcétera. Los dos están peleando por el estrecho de Malaca. Fíjate que las inversiones chinas y de la India, el puerto donde entra todo el material bélico que entraba por Pakistán,
está siendo administrada por los chinos, y quien dio el dinero en Pakistán para renovar el puerto, para hacer eso, fueron los chinos. Y hay una guerra, si tú ves lo que es Burma, que ahora le llaman Myanmar. Birmania. Eso también hay inversiones de ambos países, o sea, hay una esfera de influencia. Sí, tenemos Vietnam del Norte y tenemos lo que vaya, es una lucha. Está Indonesia, están las Filipinas, donde también están está el Mar del Sur de China, que es donde estamos viendo los problemas de petróleo y gasoductos, donde está la disputa entre las islas, entre Japón y China. Entonces, una desestabilización causada por Corea del Norte, que lleva a estos países que tecnológicamente pueden conseguir la bomba en 18 meses, es una cosa que no le conviene a la China, que es lo ilógico de todo esto. No le conviene desde la mentalidad lógica tuya y mía, pero quién sabe, un país que siempre ha tenido una proyección imperialista mucho antes que la soviética, mejor dicho, mucho antes que la Rusia. Y que controlaron toda esa área por 5.000 años. Y que controlaron medio mundo. O sea, un país con una proyección como tal forma parte de su herencia. Sí. Y ahí es donde está el dilema, como te digo, no son capaces, son muy inteligentes, no queman capital político, no se meten en este fogueo de palabras y mandar mensajes por días, dejan que todo llegue a su límite y a última hora salen como... Mira, si los chinos, coronel, desde mi perspectiva, por supuesto, con las limitaciones del conocimiento, ha sido talentoso y talentoso en el desarrollo de la política, que el presidente Hugo Chávez creyó que él había inventado el socialismo del siglo XXI. Y en realidad el socialismo del siglo XXI se inventó en China. Un total y absoluto control político y unos ejercicios económicos donde la clase dirigente económica está identificada con el poder político. Así mismo es. O sea que, pero, y eso es otra cosa, que fue mucho más fácil instituir eso en un país con la cultura china que lo que pudiera hacer en Cuba. Por supuesto. O lo que es en Venezuela. Por supuesto. Y entonces él habla de un socialismo utópico en Venezuela que no va a ocurrir, porque Venezuela es un país que ha tenido, sabe lo que es la democracia. Tiene otras experiencias. Y otras experiencias culturales que no vas a poder instituir. Coronel, se nos acabó el tiempo. Vaticinas en 30 segundos. ¿Solución del problema? La solución del problema va a ser China. El problema es que puede haber 200, 300 muertos en una escaramuza en la frontera o en un barco. Algo que sería lamentable, pero más lamentable también sería un conflicto nuclear. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Gracias al coronel Octavio Pérez. Recuerden, se despide de ustedes esta tarde Pedro Corso, pero tengan presente que la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla, como dijera José Martí. Sintonice el domingo 21 de abril de 7 p.m. a 11 p.m. y vea Noche Latina por su canal 17. Más de 4 horas de música e historia de nuestras tierras, de boleros a paisajes y a sones. Domingo 21 de abril a las 7 p.m. aquí en su canal 17. De integración, de